Gracias por su atención. Un aplauso al Señor. Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo estamos? Uy, no, eso sonó así como bien. ¿Cómo estamos? Amén. Saluda al que está a su lado. Dígale qué guapo, qué guapa te ves en la casa del Señor. Damos gracias por tu vida. Dile gracias por estar aquí en este lugar. Y que el Señor hable a tu vida. ¿Todos tenemos nuestro boletín? ¿Sí tenemos el boletín? Hoy nuestro pastor César nos habla de tener un año 2025 productivo. Y es lo que anhelamos, ¿cierto? ¿Sí o no? Nos hemos venido preparando con este propósito. Esta semana pues estamos en la convención. ¿Cuántos vamos para la convención? Un grito de júbilo a los que vamos para la convención. Amén. Sé que será un tiempo de bendición, pero también se pueden inscribir online, ¿no? O sea, para que no se la pierdan. Bueno, y nos estamos preparando. Aquí en el boletín nos habla de nuestra capacitación destino, para que nos vamos inscribiendo. Pero también tenemos ese gran proyecto de Universidad de la Vida. Año nuevo, vida nueva, el cual pues ya debemos estar visitando, llamando, trabajando para que Dios nos respalde en este proyecto. Amén. Vamos a la palabra. Hoy el Señor tiene algo poderoso para nosotros. ¿Quién sabe que el Señor es poderoso? Amén. Dice la palabra en Josué 1:3. Tal como le prometí a Moisés, yo le entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Cambia el micrófono. Léala conmigo. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Qué promesa tan poderosa para arrancar esta semana, para arrancar este año 2025. Vamos a orar. Inclina tus ojos, dile: Señor, te doy gracias por este tiempo, por esta oportunidad que me das de venir a escuchar tu palabra. Hoy yo te pido, Señor, que hables a mi vida, que cada palabra, Señor, pueda atesorarla en mi corazón, que esa palabra me confronte, que esa palabra me reargulla, que esa palabra me edifique, me transforme y me haga esa criatura que tú quieres que yo sea, y que la pueda poner en obra en cada lugar donde yo vaya. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Y hoy queremos hablar, este es el año del ¿qué? Del legado, ¿sí o no? Hemos venido hablando del legado, pero hoy nos quiere hablar del Señor. Bueno, ¿y cómo nos preparamos? ¿Qué preparativo debemos hacer para el legado? Ahora te pregunto, ¿cuál será la diferencia entre legado y herencia? ¿Cuál será la diferencia? Porque nos han hablado de legado, y nuestra convención se llama el legado. Ahora, la herencia es lo que tú le dejas a las personas, ¿cierto? Pero empiezan a disfrutarla cuando ¿qué? Cuando ya hemos fallecido, cuando ya hemos dejado, hemos partido. Pero el legado es lo que le dejamos a alguien. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es? ¿Cómo estás impactando tú a tus generaciones? ¿Qué le estás dejando? ¿Qué estás sembrando en el corazón de cada persona que está a tu lado? ¿Cómo quieres que te recuerden cuando partas de esta vida? Te hago esa pregunta.
¿Qué quieres que diga tu esposo, tu esposa, cuando tú partas? Ay, siquiera se murió ese. No. O ese hijo va a decir, gracias papá, porque mi papá fue esforzado, fue valiente y me dejó unas estructuras, unas bases firmes de lo que era la palabra. Mi vida se rige conforme a unos principios, el cual yo vi de mi padre. O mi esposo o mi esposa fue una mujer sabia que edificó su hogar basado en la palabra. ¿Qué quiere que haga? Legado, esos sueños, esos propósitos que influyen en los demás, incluso después de que uno haya partido. Amén. Por eso miren esta palabra preciosa, se la regalo, dice Proverbios 20:27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Integridad. ¿Qué quieres dejarle a tus generaciones? ¿Qué quieres dejarle a tu ministerio, a tus discípulos? ¿Qué quieres dejarle a tu familia? ¿Qué quieres dejarle a esos empleados? Porque tú eres un empresario. ¿Cómo te quieren recordar esos empleados? Amén. Ahora, esta palabra, volvamos a la palabra, tal como le prometí a Moisés, yo le entregaré a ustedes todo lugar que toque sus pies. Y esto nos habla de conquista. Nos habla de conquistas y a veces tenemos tantos planes, tantos proyectos, tantos sueños que queremos conquistar y no sabemos cómo. Y saben, Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. ¿Quién sabe eso? ¿Quién dice, Dios tiene grandes cosas para mi vida? Pero nos limitamos solo en lo natural. A ver lo que alcanzamos, a ver lo que ve nuestra vista, hasta allí llegamos. Pero sabes, hoy el Señor nos está diciendo, yo quiero que tú conquistes. Dios quiere que conquistemos. Pero ¿qué será conquistar? Miren esta definición que es chévere. Dice, rendición de un enemigo mediante el uso de armas. ¿Qué es conquistar? Rendir al enemigo por medio de las armas. Y el Señor nos ha dado armas poderosas para poder conquistar. Y hoy vamos a ver cuáles son esas armas. Ahora, ¿por qué no conquistamos? Si Dios nos ha dado todo para conquistar, ¿por qué no conquistamos? Es la pregunta. ¿Por qué no has conquistado que tu familia llegue a los pies de Cristo? ¿Por qué no has conquistado las finanzas? ¿Por qué la situación en la salud? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué no puedo avanzar? Como que doy un paso y me devuelvo 3. Eso sucedía en mi hogar hace unos años. No veíamos la luz. La situación financiera era horrible. Pagábamos una cosa, pero se abrían 3 puertas más de deudas. Y no podíamos conquistar. Pero aquí la palabra hoy nos va a mostrar por qué no conquistamos. Y dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y lo primero que impide que podamos conquistar ese legado, esa tierra que Dios tiene para nosotros, es el pecado. Diga pecado. Duro, pecado. El pecado es una barrera espiritual para que tú puedas avanzar y conquistar las promesas de Dios. Pecado. ¿Y qué es pecado? Es errar al blanco. El pecado es ir en contra de todos los principios de Dios, de su palabra, de sus mandamientos. Todo lo que va en contra de ello hace que se genere una barrera espiritual entre Dios y yo. Y eso sucedía en mi vida. Quería tener una vida tranquila financieramente, pero
mi vida de desordenada, de rumba, de trago, hacía imposible que pudiera conquistar las finanzas. Porque el dinero que el Señor me daba, me lo gastaba en rumba, en roncito, en aguardiente. Muchas veces dejaba de comer por comprar música. Y eso hacía porque mis prioridades estaban al revés. Entonces, ¿cuál es el pecado? Pero te está diciendo que si tú confiesas el pecado, el Señor es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar. Confiesa el pecado. Dile, Señor, perdóname. He fallado en esto, en esto, en esto. Mira la inmoralidad, mira la rebeldía, mira la desobediencia. Perdóname. Y el Señor va a empezar a quitar esas barreras que impiden que podamos conquistar. Pero también dice, Números 13:33, dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestros parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Y aquí nos está hablando es los pensamientos. Debemos cuidar nuestros pensamientos. ¿Qué es lo primero que ataca el enemigo? La mente. Tú no puedes. La palabra dice que cuando el pueblo de Israel estaba ante el gigante Goliat, ¿qué les decía Goliat? Ustedes no pueden, ustedes son unos cobardes. Y cada día le estaba bombardeando, por 40 días, bombardeándole la mente para hacerlo sentir que tú no puedes. Pero también vienen pensamientos de un pasado, de una concupiscencia. El enemigo sabe cuáles son tus debilidades. Y él cada rato te pone la semilla para que trates de desviar tu mente a ese pasado. Recuerdo que hace un tiempo, el año pasado, estaba yo trabajando y de pronto llegaron a mi vida, llegaron a mi mente pensamientos de un pasado, de rumba, de trago. ¿Y qué pasa muchas veces cuando llegan los pensamientos? Uno los empieza ¿a qué? A contemplar, ¿sí? Y se va, y se va, y se va. Y me estaba como desviando y cuando un momento reaccioné, dije yo, ¿qué pasó? No, reprendo esos pensamientos. Yo no quiero volver al pasado. ¿Y qué hice? ¿Me imaginan qué hice? Ahí mismo cogí los audífonos y me puse a escuchar alabanza y a alabar al Señor. Porque tengo que aprender a disipar los pensamientos. Tú no puedes impedir que el pensamiento llegue a ti, pero sí puedes controlar y saber qué hacer con ese pensamiento. Entonces, lo primero es el pecado. Luego los pensamientos de fracaso, pensamientos de frustración, el temor, todos esos pensamientos hay que llevarlos a la cruz del Calvario. Pero me encanta, Números 14, 27, 29. ¿Hasta cuándo oiré estas depravadas multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y lo tercero, la murmuración. ¿Y la murmuración contra quién? Contra Dios. El pueblo de Israel murmuró contra Dios. Y eso impidió que aquellos que eran mayores de 20 años pudieran llegar a la tierra prometida. Si hoy no puedes conquistar, ¿qué es lo que sale de tu boca? Queja, crítica, acusación. Y no es solo murmuración contra Dios, es murmuración contra tu prójimo, murmuración contra tu líder. Es que ese líder sí, no. O como líder, no, es que ese discípulo sí, no haces nada, pues, no. La murmuración. Recuerdo en mi vida anterior, antes de Cristo, que iba a la iglesia católica. Yo iba a la iglesia en los primeros años cuando llegué aquí a Cali,
Tendría yo 17, 18 años cuando llegué a Cali. Por esas cosas de la vida me tocó ubicarme por ahí en el sector del Centenario. Gracias a la misericordia de mi Señor. Iba a la iglesia de ahí del Centenario. Y ahí pues iban todos los fififi. Y las señoras que donde yo vivía salían de la iglesia y era, ¿si viste a Julanita? Ese vestido horrible. Murmuración. Y acababan de venir. Y yo decía, ¿qué lengua? No, pero si vistes el glamour de Julanita de tal, qué porte, qué porte. Así somos. Salimos de aquí y empezamos a criticar al esposo, a criticar, a acusar. La murmuración hace que las bendiciones de Dios no nos puedan alcanzar. Pero también el conformismo, el desánimo, la pereza. Y podíamos enumerar una cantidad de cosas que impiden que podamos conquistar. Pero el Señor te está diciendo hoy, todo lugar que pises, la planta de tus pies, lo vas a poder conquistar. ¿Por qué? Porque Dios nos da un espíritu de conquista. Diga, ¿un espíritu de? ¿Un espíritu de qué? ¿Pero qué tenemos que erradicar? El pecado. ¿Erradicar qué más? El desánimo, la murmuración, la crítica, el chisme. Y eso, debido a eso que vivió el pueblo de Israel, no pudo conquistar. Perdieron de vista el legado. Perdieron de vista el legado. No puedes perder de vista tu legado, porque el Señor te ha dado un legado por el cual vas a conquistar, que debes pelear y pelear la batalla. Porque Dios es un Dios de generaciones. Todos tenemos una tierra prometida para conquistar este 2025. ¿Cuál es tu tierra? Te pregunto. ¿Qué quieres conquistar? ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Llevar tu familia al corazón de Dios? ¿Crecer en el ministerio? ¿Tener un buen empleo? ¿Tener salud? Son legados que tenemos que conquistar, que tenemos que avanzar. Pero, ¿cómo estás? Y lo primero que hizo Josué, y quiero compartir dos aspectos importantes, es preparar el corazón. Para poder entrar a conquistar, lo primero es preparar nuestro corazón. Ahora, ¿cómo preparamos nuestro corazón? ¿Y por qué el corazón? Me pregunto. ¿Por qué siempre nos hablan del corazón? Hace 8 días nos hablaron de que el rey Josías dispuso su corazón a buscar al Señor con todo. ¿Por qué el corazón? Porque en el corazón está la vida, porque en el corazón están las decisiones, allí están las emociones. Por consiguiente, nuestro corazón debe estar preparado para poder entrar y conquistar y alcanzar esa tierra prometida que el Señor te ha dicho en este 2025 que tienes que conquistar. Y lo primero, dentro de preparar el corazón, dice Josué 1:1-2. Aconteció pues, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y lo primero que debemos tener en cuenta es escuchar la voz de Dios. ¿Escuchar qué? ¿Escuchar qué? La voz de Dios. Pero ¿por qué es importante la voz de Dios? Le dijo el Señor a Josué: levántate. Escuchó la voz de Dios, le dijo: levántate. ¿Qué te ha dicho el Señor que tienes que hacer este 2025? Ahora, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? ¿Cómo la escuchamos? Buscando la palabra. ¿Tienes una palabra rema para este 2025?
¿Tienes una palabra rema para tus finanzas? ¿Tienes una palabra rema para tu hogar, para tu matrimonio? ¿Tienes una palabra rema para tu ministerio? ¿Tienes una palabra rema para tu vida personal, para tu crecimiento espiritual? Siempre nos hablan en esta época de esas 5 áreas, de que no hagamos como, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Sino que lo hagamos conforme a la dirección de Dios. Aquí Dios le dio la palabra a Josué. Y hoy te está diciendo el Señor, levántate, levántate, levántate y ve a conquistar eso que yo quiero que tú conquistes. Pero tienes que ser tú, no el pastor, no el líder, no el esposo, no la esposa. Eres tú que te tienes que levantar y escuchar, buscar, escudriñar la palabra. ¿A qué hora te levantas para ir a buscar la palabra de Dios? Uy, no, César, es que dormir a las 5 de la mañana es el mejor sueño que hay. Claro que sí es el mejor sueño, pero es que eso significa, el Señor dice, Jesús se levantaba de muy madrugada a buscar la presencia del Padre. Que sea un propósito tuyo, iglesia, de que podamos muy temprano levantarnos a buscar la palabra, alimentarnos de esa palabra, de eso que el Señor quiere decirte. Levántate, Pedro, levántate, Juan, levántate, María, levántate, Diana. Ve que tengo algo para ti hoy. Recuerdo que al finalizar el año había la situación en el ministerio y como que las finanzas, el enemigo como que me quería volver a robar mis finanzas. Y me metí en ese ayuno de 30 días que hizo la iglesia. Y luego hice un ayuno de 3 días con ese firme propósito de buscar, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí para este 2025? No quiero seguir igual. Y me llevó a Deuteronomio 1:6 y me dijo, ya es suficiente que estés allí. Ve, sal a conquistar esa tierra. Ve al norte, al oriente, al occidente, que yo te voy a dar la conquista. ¿Y eso qué significa? Que tengo que salir. ¿Quiero crecer en el ministerio? Pues tengo que salir a evangelizar, salir a esa tierra, a atraer, a conquistar. Y es igual para cada área. ¿Qué quieres conquistar? Pues tienes que buscar la palabra. ¿Qué tengo que buscar? La palabra. Y lo segundo, que en la preparación del corazón dice, yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y lo tercero es visualizar, lo segundo es visualizar. El Señor les dijo, esta es la tierra. Ahora, cierra tus ojos un momentico y visualiza. Visualiza. ¿Qué es lo que quieres conquistar este 2025? Una parte fundamental es los sueños. Poder tatuar en el lienzo de nuestro corazón lo que el Señor quiere darnos. Visualizar. Visualiza a ese esposo allí sentado a tu lado. Visualiza a tu cónyuge allí a tu lado, a tus hijos sirviéndole al Señor. Con mi esposa nos pusimos a la meta de perseverar y ayunar en la oración, hacer pacto para que nuestras generaciones le sirvan al Señor. A veces quisiéramos que eso fuera rápido, pero no, a veces es en el tiempo del Señor. Pero hay que perseverar. Sueña, visualiza esa empresa, visualiza ese ministerio, visualiza. No la queja, no la murmuración, no lo oscuro que estás viendo hoy. Visualiza ese futuro de la mano del Señor, declarando esa palabra que el Señor te ha dado. Amén. Amén. Y lo tercero es, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida
como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Hoy el Señor te está diciendo, yo voy a estar contigo, no te voy a desamparar en esa lucha. Y por eso te tienes que preparar para la pelea. ¿Te tienes que? Claro que hay peleas. Claro, cuando tú decides darle ese paso de fe y aceptar a Jesús en nuestro corazón, en tu corazón, te vuelves objetivo militar del enemigo. Te vuelves objetivo militar. ¿Quiénes saben que en nuestra guerra hay una guerra espiritual todos los días? Todos los días hay una guerra espiritual. Pero te tienes que preparar. El Señor te ha dado las herramientas para prepararte. Y mira lo que dice Efesios 6:12. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Y ahí hay una imagen donde el enemigo te habla al oído. Entonces tú le dices al hijo, hijo, por favor, ¿me traes un vasito con agua? Ay, es que usted no se puede parar, ¿o qué? ¿No ve que yo estoy ocupado, estoy viendo televisión? O simplemente, como nos pasaba en mi hogar, era una alegadera y era una confrontación. Nos enfrentábamos así, no nos dábamos porque pues por la misericordia de Dios, pero nos ofendíamos verbalmente con mi esposa. Y era una guerra y era una cosa horrible. Pero ¿sabe qué es? Y uno empieza a pelear contra la persona. Pero el Señor te está diciendo, no, no, no. Y resulta que después de un tiempo, yo ya veía que mi esposa no me alegaba. Y para pelear se necesitan dos. ¿Por qué? Porque cambió su táctica. Ya su táctica es, ese no es mi esposo. Reprendo ese espíritu de rebeldía. Reprendo, ato con el poder de la sangre de Cristo a ese espíritu de alcohol, a ese espíritu de derroche. Y se iba al lugar secreto a orar, a buscar la presencia del Señor. ¿Que fue fácil? No. Entonces no te pongas a alegar, no te pongas a pelear con el hijo, no te pongas a pelear con el discípulo que lo has llamado, le has escrito y no te deja en visto y no vuelve a contestar. Porque hay un espíritu atrás de él que hace que no te conteste. Y le dice, no, más bien andate a tomar una cervecita, es más rico, que vas a ir a esa célula. No, 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 no. Espíritus de maldad, que están las huestes celestiales detrás, dominando la mente y el corazón de las personas. Pero aquí te está diciendo, no te pongas a pelear con ella. Mi esposa dejó de pelear conmigo. Ya hasta extrañaba los alegatos y la cantaleta. Pero es que cambió su táctica. Hoy te está diciendo el Señor, tienes que cambiar la táctica. ¿Tienes que cambiar qué? La táctica. Ya no pelees, porque Él no es Él, es un ser espiritual de maldad que está detrás de Él. Amén. Y hay una guerra abierta. No es contra personas, no es contra ese vecino que pone música, llega a las 2 de la mañana y prende el equipo de sonido a todo volumen. ¿Y saben que yo era así? A mí no me importaba llegar a las 3 de la mañana, sacar el bafle y ponerlo con puro guateque, full. Y esta es la vida que me merezco. Pero no me da cuenta el daño que le estaba haciendo a las personas. Y hay que me vinieran a decir algo. Pero es un tiempo de cambiar la táctica. ¿Tiempo de qué? De cambiar la táctica. Josué 1:6-8. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¡Wow! Hermosa esta palabra, ¿sí o no? Pero eso requiere esfuerzo. Dice, esfuérzate. Esfuérzate. Claro, hay que ayunar. Claro, hay que orar. Claro, hay que interceder. Hay que conectarse a las intercesiones. Hay que inscribirse a Universidad de la Vida. Hay que inscribirse a Capacitación Destino. Muchas veces queremos, como nos están moldeando la mente, de que todo es gratis. Venga, tenga este subsidio y hágale. No se preocupe. No se preocupe por trabajar, no se preocupe por nada. No, aquí el Señor te está diciendo, esfuérzate. Esfuérzate. Recuerdo que en ese caos financiero, cuando yo llegué a la vida cristiana, después de mucho tiempo de esa batalla de mi esposa a favor mío, para que yo llegara a los pies de Cristo. Listo, llegué a los pies de Cristo. Llegué a la iglesia y chévere y bacano y tal, y me metí con todo. Pero la situación no cambiaba. La situación seguía igual, peor. Hasta que un día nos unimos en familia después de un quebrantamiento y ayunamos 21 días. 21 días de ayuno. Esposa, hijos. Y oración, orábamos 3 veces al día, leíamos la palabra y ahí se rompió la situación. Allí empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque toca hacer un esfuerzo, toca perseverar, toca luchar, toca. Así como un equipo de fútbol se prepara para la competencia, espiritualmente también nos tenemos que preparar para la competencia. Para poder ganar, para poder conquistar. Amén. Nada de relajado, como dice nuestro pastor, nada de relajado, papi. A madrugar, a buscar la palabra, a perseverar, a interceder. Líder, ¿qué necesita? Líder, aquí estoy, vamos para esa. Líder, venga, unge mi casa. Líder, haga esto. Líder, ayúdeme con esto. Tenemos las herramientas para poder romper las maldiciones que hayan en nuestras vidas. Amén. Amén. Y dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y esta me encanta porque es algo que nos encanta a los cristianos y a todos. Obediencia. Uy, ahí sí nos quedamos callados, ¿no? Obediencia. Nuestro corazón tiene que ser un corazón obediente. ¿Un corazón qué? ¿Un corazón qué? Obedecer la palabra. Claro que cuesta. Claro, porque la palabra te va a confrontar y te da diciendo, oye, eso que estás haciendo no está bien. Una de las cosas que más me costó a mí cuando llegué a la vida cristiana, ¿se imaginan qué fue? ¿Ah? Los diezmos. Me costó y eso era una lucha espiritual. Porque mi mentalidad estaba, que yo no le voy a dar la plata al pastor. Pero mentira, quieres ver la bendición, quieres conquistar. Dice la palabra aquí, haga conforme a todo lo que está escrito. No es que yo esto lo hago, esto no, es que esto no va conmigo, es que no, para nada, para eso, no, es todo obediencia, obediencia. El pueblo de Israel cuando llegó y cruzó el Jordán, se encontró con una muralla. Era la ciudad, ¿cómo se llamaba la ciudad? Jericó, era la ciudad más fortalecida. Humanamente era impenetrable. Pero ¿qué hizo Josué? Mandó 2 espías a que visitaran la ciudad. Y mire lo interesante
que es esta palabra. Josué 2:9-11 dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar en las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y en la tierra. Y aquí está hablando de esa mujer Rahab. Esos espías llegaron a esa casa, a una casa estratégica donde se podía ver todo Jericó. Y ella identificó el poder de Dios en ellos, en los dos espías. ¿Tú identificas el poder de Dios en las personas? ¿Tú manifiestas el poder de Dios en cada persona que se te acerca? Dicen, este es diferente. Él hace diferente, habla diferente, actúa diferente. Tenemos que marcar la diferencia, iglesia. No podemos ser iguales a los que están fuera de la cobertura. Tenemos que ser diferentes. Y eso se logra con esa comunión con Dios. Escuchar el poder de Dios. Ellos no habían visto nada, pero habían escuchado lo que Dios ha hecho. Que la gente escuche lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus finanzas. Amén. Amén. ¿Qué está escuchando la gente de ti? ¿Qué es lo que ve la gente de ti? Esta mujer era una prostituta. Y ella identificó el poder de Dios en ellos. Y les dijo, ustedes vienen de parte de Dios. Y sabemos que vienen a arrasar toda esta tierra. Yo quiero hacer algo. Y los ayudó, los escondió. Y ahí vino la promesa para esta mujer. Dijo ella, os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y de mis hermanos y de todo lo que es tuyo, y que libraréis nuestras vidas en la muerte. ¿Qué estaba pensando ella? En su familia, en su legado. Cuando oras, cuando intercedes, ¿en quién estás pensando? ¿En qué estás pensando cuando vas a la presencia del Señor? Señor, dame plata. Señor, dame finanzas. Señor, que mi hijo pueda conseguir un buen empleo. ¿O le estás diciendo, Señor, ayúdame a que mi familia conozca de ti? Protégelo, cuídaselo en los yuelos de tu mano. Esta mujer intercedió por su familia. Le dijo, prométame, yo los he tenido misericordia con ustedes, pero ustedes tengan misericordia de mí. Es la oración que debemos hacer para poder conquistar ese legado, para poder proteger ese legado, para poder proteger ese legado, ese ministerio que el Señor te ha dado. Esos discípulos, ya no más queja contra los discípulos, sino ora, intercede, Señor, protégelos. Jesús cuando fue allí, cuando ya iba a morir, lo primero que hizo, Señor, protégelos. Yo no te pido que los saques del mundo, pero cuídalos del mundo. ¿Cuál es la oración que estás haciendo por tu legado? ¿Cuál es esa oración? Que cambie tu oración. Esta mujer empezó a interceder por ese legado. Y dice la palabra, y ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis
este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella lo hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron atrás de vosotros no los encuentre. Y estad escondidos allí 3 días, hasta que lo que los siguen haya vuelto. Y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por lo cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia, y a tu padre. ¿Se imaginas la escena? ¿Te imaginas esa escena? Ella le comenta a su familia: miren, viene la muerte, viene la destrucción. ¿Y qué hizo la familia? Le escuchó, le creyó. Y qué interesante. Y lo segundo que te quiero decir es, dice la palabra en Josué 2:18: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia y a tu padre. Y lo segundo es: coloca el cordón de carmesí. Coloca el cordón ¿de qué? ¿Y qué será ese cordón de carmesí? Es aquello. Tiene mucho significado ese cordón. Ese cordón te identifica, marca. Hay una marca espiritual cuando tú colocas ese cordón. Los pueblos, las personas de Jericó veían el cordón, pasaban y preguntaban: ¿qué será ese cordón? ¿Qué será ese cordón? Ese cordón significa para nosotros la sangre de Cristo. ¿Significa qué? ¿Quieres proteger tus legados? ¿Quieres proteger tus generaciones? Tenemos que colocar el cordón de carmesí, la sangre del Cordero. Y dice la palabra que eso tiene un significado, lo que es la Pascua. Y dice la palabra en Moisés, en Éxodo 12:21: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad, tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el lintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los de Egipto, y cuando vea la sangre en el lintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor a vuestra casa para herir. Padre de familia, ¿qué estás haciendo? El pueblo de Israel recibió la instrucción y marcó la casa con la sangre del Cordero. ¿Qué estás haciendo tú para proteger tus generaciones? ¿Qué estás haciendo para proteger ese legado? ¿Estás yendo ante el brujo? ¿Estás yendo a comprar un cuarzo, una mata de sábila para ponerla en la entrada de la casa? Rahab lo que hizo fue colocar el cordón. Y hoy la palabra nos está diciendo: coloca la sangre del Cordero. Y dice: y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y verás la sangre y pasará de vosotros, y no hará en vosotros plaga de mortandad cuando viera la tierra de Egipto. La sangre de Cristo es esa señal protectora sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu heredad. ¿La sangre de qué? Y ese ángel pasó por el pueblo de Egipto
destruyendo, trayendo muerte, mató todos los primogénitos, pero nadie del pueblo de Israel murió. ¿Por qué? Porque el Señor hace distinción al que está bajo la cobertura de la sangre y al que no está bajo la cobertura de la sangre. Y el Señor te está diciendo hoy, yo quiero que estés bajo la cobertura. ¿Quieres proteger tus generaciones? Ese legado lo quieres proteger, debes poner la sangre del Cordero sobre tu legado. Amén. ¿Qué debemos colocar? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Qué significa? El Cordero es un prototipo de la muerte de Jesús. Eso que se vivió allí en Éxodo, se vivió 7.000 años después. Jesús murió para dejarnos un legado que es la sangre de Cristo. Pero también dice el lebrillo, es el recipiente donde el papá echó la sangre, representa nuestra vida de fe. ¿Nuestra vida de qué? Nuestra vida, la fe, la cual recibimos creyendo y aceptando el poder de la sangre de Cristo. Amén. Voy rápido porque se me acabó el tiempo. La sangre, esa sangre que se debía recoger en el lebrillo representa la sangre que un día Jesús derramó en la cruz del Calvario. El hisopo es un prototipo de la confesión que hacemos, como la sangre de Jesús obra a favor nuestro. Por eso la palabra dice en Juan 1:29, es aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo único que va a limpiar y va a quitar tu pecado es la sangre del Cordero. Y Hebreos 12:24 dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel clama venganza, pero la sangre de Cristo en tu vida, en tu casa, en tu familia, clama misericordia. ¿Clama qué? Misericordia. Miren, esto no se trata de ser buena gente, de ayudar a los pobres. Los de Israel podían conocer la palabra y no se trata solo de conocer la palabra, porque puedes leer la palabra y puedes conocer mucho de la palabra, pero si no aplicas la sangre, si esa noche ellos no aplicaban la sangre en los linteles, morían los primogénitos. Y podían conocer la palabra. Ahora, tu iglesia no es solo conocer, es aplicarla. Que podamos de verdad interiorizar, que todo lo que Jesús hizo en la obra de la cruz del Calvario se interiorice en mí, corra por mi ADN. Amén. Y por eso dice la palabra en Apocalipsis 12:1, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de testimonio de ellos. Por medio de la palabra, o sea, por la confesión de lo que hace la sangre, vamos a poder conquistar ese legado y esa tierra prometida. Amén. ¿Qué debemos hacer hoy? Empezar a declarar la sangre, a aplicar la sangre de Cristo. Porque el Salmo 107:2 dice, digan los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. ¿Quién es el que nos va a poder redimir del poder del enemigo? ¿Quién es el que nos va a poder redimir, rescatar a ese hijo de las drogas? ¿Quién va a poder rescatar tus finanzas? ¿Quién va a rescatar tu salud? ¿Quién va a rescatar tu matrimonio? La sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Y vamos a ver muy rápidamente. Cuando aplicamos la sangre y ponemos ese cordón de Cardassí, puedes declarar, por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. ¿Por la sangre de Jesús qué? Soy redimido. Diga, el enemigo quiere venir a atacar mi mente, mi pensamiento, mi corazón, quiere venir a atacar mis finanzas, quiere venir a atacar mi familia, pero él ya fue vencido en la cruz del Calvario.
yo he sido trasladado del reino de la oscuridad al reino de luz. Repítelo. Yo soy trasladado ¿de dónde? ¿Al reino de qué? De la luz, por medio de la sangre de Cristo. Y lo segundo es, cuando el enemigo viene a decirte, eres un pecador, como esos pensamientos que vinieron, es que tú eres un tomatrago, tú eres un rumbero. Tú le vas a decir, diablo cochino, mentiroso, todos mis pecados ya fueron perdonados por la sangre de Jesús. Dile, no acepto ninguna condenación sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi casa, sobre mi familia, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí tú estás declarando lo que la sangre de Jesús ha hecho en tu vida. Amén. Y lo tercero es cuando el enemigo te diga, fallaste, no fuiste capaz. Y vienen esos pensamientos negativos, vienen esas palabras de queja, de murmuración. Dile, diablo mentiroso, dile, diablo mentiroso. La sangre de Jesús me limpia ahora y continuamente de todo pecado. No acepto, no hay inmundicia de pecado en mi vida, ni en mi casa, ni en mi familia. Amén. ¿Cómo le vas a decir? Que por la sangre de Jesús soy ¿qué? Limpiado, limpiado en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando el enemigo quiera venir, no vas a cambiar. Eres un fracasado. ¿Para qué oras? ¿Para qué intercedes? ¿Para qué ayunas? Le vas a decir, mentiroso, por la sangre de Jesús yo soy justificado, soy hecho recto, soy una nueva criatura. ¿Soy una nueva qué? Criatura. Y no lo vas a aceptar y vas a declarar, yo soy justificado, mis hijos son justificados, mi matrimonio es justificado en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando el enemigo te diga, eres pecador, no puedes. Dile, yo soy santificado por la sangre de Jesús. ¿Yo soy qué? Soy apartado, soy separado. Ya el Señor pagó el precio por mí y estoy para servirle, para hacer su obra, para pelear por ese legado que tú me has dado y no acepto condenación. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a declarar la sangre? ¿Volvemos a repetir la prédica? No tenemos tiempo. Y quiero contarles rápidamente una breve historia. Hay una leyenda, Alejandro Magno. ¿Todos saben quién fue Alejandro Magno? Dice la leyenda que cuando él ya se encontraba muriendo, le dijo a sus generales, tengo 3 cosas que quiero que hagan cuando muera. Lo primero que quiero que hagan es que mi ataúd sea llevado, cargado por las eminencias médicas, por los mejores médicos de esta región. Los generales se pusieron, uy, ¿qué pasó aquí? Lo segundo que quiero es que toda mi herencia, toda la conquista, lo vayan dejando por el camino. Y lo tercero, en mi ataúd, permitan que mis manos vayan libres, moviéndose. Intrigado, uno de los generales le dijo, ¿por qué pides eso? Eso tan raro. Y le dice, ¿por qué? Porque le quiero dejar una enseñanza al pueblo, que ante la muerte no hay nada que hacer. Ni la ciencia, ni la alta medicina puede restaurarte. Y lo segundo, ¿por qué dejar todas mis finanzas
todas mis riquezas para decirles que cuando uno muere no se lleva nada. Y lo tercero, ¿por qué las manos colgando? Para demostrarles que nosotros venimos a esta tierra con las manos vacías y nos devolvemos y nos vamos con las manos vacías. Hay que perseverar, hay que conquistar, hay que trabajar, hay que luchar por las finanzas, hay que luchar por los bienes, pero que esa no sea tu prioridad. Que tu prioridad sea lo que tú les quieres dejar de legado, tatuado en tu corazón a tus generaciones, a la gente que te rodea. Vuelvo y te pregunto, ¿cómo quieres que te recuerden cuando mueras? Como una mujer, como un hombre guerrero, un hombre que perseveraba en la oración, que leía la palabra, que predicaba, o como un borrachín, o como una canteletosa, o como un hijo desobediente, rebelde. Los dejo con estos dos versículos. Les repito, Proverbios 27 dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. ¿Cuál es el legado que quieres dejar? ¿Cómo te están viendo hoy? Nosotros con mi esposa venimos perseverando y no ha sido fácil, cambiando para quitar toda mala herencia, mal mensaje que en nuestros primeros años de matrimonio sembramos en nuestros hijos. No ha sido fácil. Ellos tenían una mentalidad de decir: jamás me voy a casar, porque era el ejemplo que estábamos viendo en nosotros, de peleas, contiendas, gritos. Hoy, gracias a la misericordia del Señor, el Señor ha ido cambiando nuestra esfera, y hoy ellos dicen: yo me quiero casar, yo quiero formar un hogar, yo quiero tener hijos. Mi hijo menor está con ese anhelo en su corazón de casarse y le está pidiendo al Señor que le muestre la persona adecuada. Eso es sembrar legado. Sí, nos hemos equivocado, sí hemos fallado, pero hoy es tiempo de hacer un cambio de mentalidad y usar esas herramientas que el Señor nos ha dado para cambiar ese legado y poderlo conquistar. Amén. Y te dejo con la segunda este versículo. Josué 24 dice: pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Repite: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Que ese sea el legado que tú dejes en tu familia, que tu familia le sirva al Señor. Hay muchos dioses que están peleando a nuestra familia, pero tú eres el encargado de pelear la buena batalla. No es que es fácil, no, pero que se cumpla esta palabra: mi familia y yo le serviremos al Señor. Amén. Vamos a orar. Nos ponemos de pie. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso, Señor. Gracias por tu palabra. Hoy nos has enseñado, nos has mostrado que tienes una tierra para nosotros, que tienes un legado, que tienes propósito, que tienes sueños para nosotros. Pero le vas a decir: hoy reconozco, Señor, que me he dejado llevar
por la autosuficiencia. Me he dejado llevar por la rebeldía, por el orgullo, por la altivez. Y han cegado, Señor. Han impedido que yo pueda ver todo aquello que tú tienes para mí. Oh Señor, el pecado ha puesto murallas sobre mi vida, sobre mi familia, Señor. Hoy nos has enseñado que el pecado impide poder conquistar. Perdona, Señor, el pecado de mi vida. Perdona el pecado de mis hijos. Perdona el pecado de mi esposo, esposa. Perdona el pecado de mi familia. Perdona el pecado de mi ministerio, Señor. Hay desobediencia, hay amor al mundo, todavía hay cosas arraigadas en mi corazón, Señor, de un pasado. Perdóname, Señor. Perdóname la murmuración, la crítica. Perdóname, Señor, toda palabra que haya declarado en contra de mis generaciones, Señor, en contra de mis autoridades, Señor, que han puesto y han levantado murallas, Señor, como las de Jericó, que impiden conquistar, que me impiden poder avanzar, Señor. Perdona, Señor, la desobediencia, Señor. Aunque me han predicado, aunque he leído la palabra, todavía hay cosas que no quiero obedecer, Señor, porque hay cosas todavía, culturas, tradiciones, costumbres en mí, arraigadas en mí, que hacen que no pueda avanzar, Señor, que impiden que tu palabra pueda obrar en mí. Perdóname, Señor, perdóname, pero aquí estoy. Dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Hoy me rindo a ti. Hoy, Señor, clamo, Señor, tu presencia. Hoy clamo, Señor, tu presencia y me determino a actuar, a hacer las cosas diferentes, a cambiar el chip. Porque yo quiero en este 2025 poder alcanzar, Señor, esas promesas. Porque yo quiero este 2025 que sea un año de bendición. Hoy me determino, Señor, a prepararme para la pelea. Porque palabra dice que en nuestra lucha no está contra gente, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Vas a visualizar a ese ser que hoy quizás está en las drogas, está en el alcohol, no quiere venir a la iglesia, vino y se apartó, pero hoy le vas a decir: hoy me has enseñado, Señor, que no tengo que alegar contra él, yo tengo que pelear contra esa hueste de maldad, Señor. Hoy vas a visualizar eso que quieres alcanzar en este 2025. La vida cristiana es de visualizar los sueños. Visualiza a ese cónyuge, a esa cónyuge allí a tu lado, adorando al Señor. Visualiza a ese hijo como dice: papá, perdóname. Mamá, perdóname por mis aptitudes, por mis comportamientos. Perdóname las lágrimas que te he hecho brotar. Pero hoy me determino, Señor, a ir a Jesús. Dile: visualiza ese ministerio. Visualiza cómo tienes tus 12 y cada uno ya tiene sus 12 y ya llegamos a esos 144. Sueña, tatua ese sueño en tu corazón. Es lo que el Señor te está diciendo: yo tengo un legado para ti. Esfuérzate, te dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a esta familia al otro lado de la Jordán. Él te está diciendo: yo voy a ayudarte, yo estoy contigo para llevar a tu familia a los pies de Cristo. Visualiza a tu familia allí rendido a los pies de Cristo,
Cambia la oración, no más crítica, no más murmuración, sino dile: Señor, toca el corazón de mi familia, que te puedan conocer, Señor, que así como un día tocaste mi vida, seas tocando a mis hijos, seas tocando a mi cónyuge, seas tocando, Señor, a mi papá, a mi mamá, a mi familia, a ese vecino que he venido orando por él. Señor, tócalo y tráelo a tus pies, Señor, porque hoy me determino, Señor, a dejar una marca diferente en mí, a sembrar, Señor, un legado diferente en mi vida, en mi casa, en mi familia. Y me determino a obedecer tu palabra, Señor, a creer en tu palabra. Y vas a visualizar allí tu casa. No sé lo que estás viviendo, pero esta mujer, cuando vio e identificó a los hombres de Dios, se determinó a ayudarlos, pero en su corazón estaba salvar a su familia, porque sabía que la muerte y la destrucción vendría. Y vas a ir allí a la cruz del Calvario y vas a tomar una gota de la plenitud de la sangre de Cristo y la vas a poner como señal sobre tu casa, la vas a poner sobre señal sobre la casa de ese hijo que está lejos, sobre tu familia, sobre cada familia de tu ministerio, y vas a declarar esa sangre. Vas a tomar una gota de esa sangre y le vas a decir: hoy tomo una gota de la sangre que derramó Jesús en la obra de la cruz del Calvario, y declaro que esa sangre rompe toda cautividad, quebranta el mal, trae la libertad a mi vida, a mi casa, a mi familia, derriba las fortalezas espirituales de maldad, Señor. Ato al hombre fuerte de engaño, al hombre fuerte de maldad, al hijo del diablo, al enemigo de toda justicia, que no ha hecho sino trastornar la vida de mi cónyuge, que no ha hecho sino trastornar la vida de mis hijos, que no ha hecho sino trastornar la vida de mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, la vida de ese discípulo que vino aquí y se fue y hoy no te contesta. Hoy declaro que lo ato, lo encadeno y declaro libertad. Declara libertad en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro que por la sangre de Jesús soy redimido del poder del enemigo. Satanás nada tiene en mí. Dile: Satanás nada tiene en mi casa. Satanás nada tiene en mi casa, en mi familia, porque él ya tú pagaste el precio. Soy redimido del poder del enemigo. Hay libertad, Señor. Tú nos trasladas del reino de la oscuridad al reino de la luz, y hay libertad en mi vida, hay libertad en mi legado, en el nombre poderoso de Jesús. Y declara que por la sangre de Jesús todos mis pecados han sido perdonados. No hay condenación. Todo quedó pagado en la cruz del Calvario. Que así como está el oriente y el occidente, así el pecado y la condenación han sido llevadas a la cruz del Calvario. No lo acepto, no acepto más condenaciones. Todo juicio de muerte fue llevado a la cruz del Calvario. Y vas a declarar que por la sangre de Jesús somos limpiados todos los días. Todos los días. Por la sangre de Jesús soy justificado. Ahora tú me ves a mi cónyuge, ves a mi familia, ves a mis generaciones como si nunca hubiesen pecado. Tú nos das una nueva identidad en Cristo. Tú nos das una nueva vestidura en el nombre poderoso de Jesús. Y por esa sangre somos apartados y separados. Apartados y separados para ti, Señor. Visualiza allí a tu hijo, visualiza allí a tu cónyuge, visualiza a tus generaciones allí a los pies de Cristo, porque ellos ya fueron comprados a precio de sangre. En el nombre poderoso de Jesús, levanta tus manos, iglesia, y alaba al Señor. Adoramos, las murallas caerán. Canta, iglesia, canta, 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 canta.
Que se escuche tu voz, iglesia. Tú peleas mis batallas. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Eres el que me levantas mientras te cantamos. Las cadenas se romperán mientras te adoramos. Las murallas caerán. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Decláralo en esta mañana. Tú estás conmigo. Dios, conmigo. Así como estuviste con Moisés, con Josué, tú estás conmigo. Decláralo. Tú estás conmigo, Señor. Y vamos a avanzar a conquistar ese legado. Visualiza cómo caen las murallas. Toda fortaleza de maldad cae. Cómo esas murallas de Jericó caen al frente tuyo. Y vas a ver cómo conquistas este 2025. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Nada me detiene. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me detiene. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Vamos, levanta tus manos y decláralo. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me detiene. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios, conmigo estás. Dios, conmigo estás. Nada me detiene. Dile al Señor, nada me detiene, Señor, en este día. Y dile, y vamos camino al legado. Dile, Señor, y para terminar este tiempo, dispongo mi corazón para recibir tu palabra de la ofrenda y para aprender que dar a Dios es lo mejor. En Cristo, el Señor nuestro. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Buenos días. Tomen asiento, por favor. Hoy quiero compartirles una reflexión sobre principios muy importantes en nuestra vida cristiana. El diezmo, el pacto, la primicia y la ofrenda. Estos principios no son solo actos de obediencia, como nos enseñaba ahora César, sino también son actos de fe. Diga fe. Mire, lo más importante, la esencia de un hijo de Dios o toda la vida de un hijo de Dios que se llama cristiano es fe. Y sabes, a mí me impacta porque muchos de los que estamos aquí presentes no nos movemos por fe. No nos movemos por fe. ¿Y cómo hace un hijo de Dios sin la fe? Y estos principios principalmente reflejan nuestra relación con Dios. ¿Sabes? Cuando yo veo una persona escasa, cuando yo veo una persona que le dice a uno, no, es que no tengo dinero, es que quiero estudiar pero no tengo dinero, es que quiero emprender una empresa pero no tengo dinero, es que quisiera ofrendar, diezmar, cómo me gustaría traer las primicias, pero no tengo dinero. Inmediatamente me doy cuenta,
no tiene una relación con Dios. Porque cuando uno tiene una relación con Dios, uno sabe quién le da a uno todo lo que uno tiene, desde los ojos hasta lo que uno lleva a la boca, desde lo que uno respira hasta por qué tú caminas en esta mañana. Y el primer principio que quiero recordarte hoy es el diezmo. Y el diezmo es un acto de obediencia y de fe. Y a lo largo de la Escritura, empezando con Abraham, quien nos enseñó a diezmar, porque él fue de los primeros también que diezmó. Y lo hizo en Génesis 14:20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Increíble. Abraham tenía un sobrino llamado Lot y él sufría mucho porque sabía que su sobrino estaba apartado de los caminos del Señor. Y un día él fue secuestrado por un pueblo muy malo. Y llegó Abraham y fue a la guerra, oró al Señor, pidió dirección, fue a la guerra, fue a recuperar a su sobrino y logró rescatarlo. Y cuando regresa, se encuentra con Melquisedec, un hombre de Dios, un sacerdote, un rey. Y este rey, ¿sabes qué hizo? Lo recibió, lo bendijo, le dio pan y vino. E inmediatamente en agradecimiento, Abraham entregó el diezmo de todo lo que él había obtenido en esta batalla. ¿Y qué significa esto? Que Abraham entendió que él había logrado liberar a su sobrino y alcanzar la victoria por la mano de Dios. Así que le estaba diciendo a Melquisedec, el mensajero de Dios, al Dios mismo: gracias. Gracias porque fuiste tú quien estuvo conmigo. Así que el diezmo, mis amados, es un acto de agradecimiento a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando llevan la comida a la boca, saben que es porque Dios lo ha dado? ¿Cuántos saben cuando reciben su salario que recibieron esa platica en la cuenta porque Dios lo dio? Yo conozco muchas personas y muy cercanas a mí que reciben su salario y no diezman. Y yo siempre les digo, ¿acaso olvidaste quién te lo dio? Nunca olvidemos que si tú vendes, que si tú estás aquí, que si tú pudiste venir, coger un Uber, coger un mío, que si tú vas y madrugas a trabajar, o que si tú tienes una reserva en tus cuentas bancarias, no es por ti, es porque Dios te lo ha dado. Y debes aprender a ser agradecido. ¿Por qué puedes trabajar? Porque tienes cerebro, porque tienes capacidad de pensar, raciocinio. Y aún así crees que eres tú. No, no eres tú, no son tus talentos, tus capacidades, tus habilidades. Es Dios quien en su inmenso amor, en su inmensa gracia, te hace inteligente, te hace hábil. Te da la capacidad de moverte, de vender, de hablar, de ser diestro con tus manos. Entonces, sea agradecido con Dios. Que no sea una carga. Que no sea una carga el diezmo. Que no sientas que esto es de hombres. Cuando decía César que para él fue difícil diezmar, para mí lo era, no porque no supiera para quién era, sino por mi esposo, le tenía miedo. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Bien quebrados, bien endeudados, bien pobres, y le voy a decir a mi esposo que voy a diezmar. Así que yo oré al Señor y le dije, Señor, yo necesito entregarte el diezmo para agradecerte todo lo que me das cada día. Así que tú debes pedirle a Dios. Si tú no se lo pides, ¿cómo quieres cambiar tu corazón? Cuando todo está en contra del Señor.
Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. El diezmo es un recordatorio que Dios da para recordarnos que Él es el proveedor de todo en nuestras vidas. El segundo principio, el pacto. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso con Dios. El pacto es una relación especial que Dios establece contigo y con Él. Y aquí hay un hombre que me encanta. Muchos hombres lo hicieron, desde Noé, Abraham y Moisés. Y a través de Jesús, a través del sello de su sangre, como decía ahorita Apocalipsis 12:11, o como decía Éxodo 12, el pacto es ese compromiso de Dios de protegernos, siempre y cuando tú también decidas decirle al Señor: necesito de tu protección. Dios nos da de su amor, de su perdón, de su salvación, y nosotros tenemos la obligación de responderle con fidelidad, obediencia y gratitud. Yo aprendí que el pacto era todo lo que yo necesitaba para proteger mi casa y mi hogar. Mis hijos son resultado de un pacto. El amor de Dios los sigue protegiendo a pesar de que todavía no tienen ese llamado o no cumplen su llamado. Pero ellos son producto de un pacto. El 23 de diciembre mi hijo iba por un examen de rutina, una endoscopia. Llevábamos tiempo esperándola porque presentaba un cuadro de gastritis. Y el mismo 23 de diciembre fue hospitalizado porque encontraron una úlcera iniciando el intestino delgado. Pero mi hijo, a pesar de que no ha recibido aún su llamado y no lo ejerce, es un fiel diezmador. 23 de diciembre, 4 de la tarde, hospitalizado. Y le dijeron a mi esposo, el lugar donde le había ido era una clínica de exámenes, no era su EPS. Llévelo y busque dónde hospitalizarlo. Está sangrando, trate de no moverlo mucho internamente en su úlcera. Pero yo dije: Señor, tú tienes el control. Mi hijo es un fiel diezmador. No sé por qué lo hace, pero él diezma, Señor. Porque uno debe hacerlo con un corazón siempre hacia Dios. Y de un segundo a otro le dijeron: está bien, vamos a dejarlo aquí, vamos a cuidarlo. Qué bendición. Eso hace el pacto. Yo prometí en Génesis, cuando leí 28:22, cuando Jacob hizo un pacto con el Señor, él dijo: Señor, si tú me proteges, si tú me das el pan para comer, el vestido que llevo puesto y me proteges de todo el mal, el diezmo y todo lo que yo tenga apartaré para ti. Así que los pactos son importantes. ¿Cuántos de ustedes hacen pacto a diario con el Señor? Y no importa la cantidad, mis hermanos, no se engañe, siempre ha sido el corazón. Yo he pactado 100 pesos porque era todo lo que me acompañaba y el Señor se ha agradado de ese pacto. Así que determines en el 2025 a pactar. No sea escaso, no se limite a dar su diezmo, una pequeña ofrenda. Sea un hombre y una mujer de pacto. Y el tercer principio, la primicia, que es honrar a Dios con lo mejor del año, que es la ofrenda a futuro. Es lo que va a proteger los 12 meses. Es el primer fruto de tu cosecha. En Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán en mosto. Que este año tú des la mejor primicia. ¿Qué es la primicia? Tu primer venta, tu primer salario. Y si tú dices: es que ni siquiera tengo empleo, Paulina, entonces dale tu tiempo al Señor.
para servirle en la casa de Dios. ¿Cuántos han venido aquí que no tienen empleo y dicen, ¿puedo ayudar a barrer el templo? ¿Puedo lavar los baños del templo? ¿Puedo servir en la casa de Dios? Todo es de corazón, porque Dios siempre está mirando nuestro corazón. Así que darle lo mejor al Señor en agradecimiento siempre por su fidelidad. Y el cuarto principio, la ofrenda. Esto es un acto de generosidad, pero es un acto voluntario que va más allá del diezmo. ¿Y sabes? Fui muy confrontada por esto, porque uno siempre la ofrenda es el billete de 2,000 para la célula, el billete de 2,000, para la ofrenda de la iglesia cuando tenemos reuniones especiales. Y aquí dice, va más allá del diezmo. 2 Corintios 9, 6, 8. Por eso digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Y cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. El Señor Jesús nos enseñó su generosidad no debe basarse en cantidad, sino con el corazón que damos. Que este año 2025, que ha sido llamado no solamente el año del legado, de dejar ya algo bueno para nuestra descendencia, sino también que sea el año como la misión carismática de Cali lo marcó, el año de la bendición. Amén. Así que me imagino que ya todos llegaron preparados con su ofrenda, sus pactos, sus primicias. Así que póngalo en alto allí donde usted está y vamos a orar con ese corazón que el Señor anhela en esta mañana que podamos darle. Vamos a decirle, Señor, te damos gracias. Enséñanos, dile al Señor. Enséñanos, Dios mío, a dar con alegría y generosidad. Enséñanos a respetarte, a honrarte. ¿Por qué el respeto? Porque a la casa de Dios jamás nos presentamos sin nada, jamás. Porque Dios está viendo nuestro corazón. Así que no hay excusas si estás desempleado, porque Dios puede proveerte de todo lo que necesites. Quizás sabes, ha sido un problema de tu corazón. Es por causa de ese corazón duro, escaso, que Dios no ha podido darte lo que Él anhela darte. Porque Él dice, Él da semilla al que siembra. Él está esperando que primero siembres. Siembra con lágrimas. Yo empecé a sembrar con lágrimas, no tenía cómo hacer más. Yo empecé a sembrar con servicio, era todo lo que le podía dar al Señor. Era pobre, muy pobre. Pobre de espíritu, pobre de mente, pobre materialmente. Pero cuando entendí estos 4 principios, empecé a dar con el corazón, empecé a ser agradecida con Dios y empecé a ser generosa con el Señor en mis bienes materiales, con mi tiempo y con lo que Dios me había dado. Así que dile, Señor, voy a marcar el 2025 como el año donde llevo en alto los 4 principios financieros, porque tú me vas a prosperar. Amado, amada, yo deseo que prosperes en todo, que tengas salud y que prospere tu alma, y que la sangre de Jesús siga protegiendo nuestro entrar y nuestro salir, nuestro ir y nuestro venir, nuestro acostar y nuestro levantar, y que sea el año financiero de la bendición en Cristo el Señor nuestro. Amén y amén. Podemos ofrendar, diezmar, dar las primicias y nuestra ofrenda. Dios conmigo estás, tu pelea
conmigo estás, Dios conmigo estás. Eres el que me levanta. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Fuiste creado para impactar más allá de lo que puedes ver. La mejor herencia es aquella que permanece en lo eterno. Nuestro mayor legado es la fe. Así como Abraham, Isaac y Jacob decidieron creer y dejaron una huella en la humanidad, Dios te llama a pasar la antorcha a la siguiente generación para seguir llevando el legado de Jesús en la tierra. Es momento de ser parte de este avivamiento. Convención Internacional El Legado 2025.